Bueno, buenas tardes pues a todos y a todas. Mi nombre es Jochen Müller, soy el director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España y voy a ser en los próximos 60-75 minutos el moderador de esta jornada que hemos coorganizado junto a la Konrad Adenauer Stiftung, la Fundación Konrad Adenauer aquí en España y Portugal. Y el título de esta jornada que hemos elegido es Estrategia de la Unión Europea en materia de Big Data e inteligencia artificial. Y la pregunta: ¿logrará Europa crear un marco interno común y competir externamente con otras regiones geopolíticas importantes? Para eso contamos hoy con dos expertas de primer nivel. En primer lugar, Lorena Boix Alonso es directora de Estrategia de Política y Divulgación de la Dirección General Connect, que es la Dirección General en Bruselas de la Comisión Europea que se ocupa de los temas digitales. Ella hablará, después de una breve introducción y bienvenida de los directores de ambas instituciones, 15 minutos sobre la soberanía europea en el área de tecnología digital, Big Data e inteligencia artificial, una necesidad geopolítica, un objetivo alcanzable, la pregunta, y por supuesto hará referencia a lo que publicó la Comisión Europea en febrero, que era un libro blanco sobre la inteligencia artificial y también una estrategia de data. Y la segunda experta es Núria Oliver, miembro de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial y una distinguida científica en todo ese ámbito, asesor científica jefa del Instituto Vodafone de Sociedad y Comunicaciones. Ella hablará de expectativas de España hacia la Unión Europea y viceversa con respecto al desarrollo de una estrategia común de datos y de la inteligencia artificial, donde se ubica España y qué puede aportar España. Antes de esas dos presentaciones, pasaré la palabra para un breve saludo de las dos instituciones coorganizadoras a Wilhelm Hofmeister, director de la oficina de la Konrad Adenauer Stiftung en España y en Portugal. Y después de las intervenciones de las dos expertas, tendremos media hora larga para sus preguntas. ¿Cómo las puede hacer? Pues durante todo el coloquio en el chat puede poner sus preguntas, por favor indicando su nombre y la organización que representa. Sus preguntas las recogerá mi compañero Martin Friedeck de la Konrad Adenauer Stiftung y posiblemente lo vamos a agrupar si son preguntas parecidas y las preguntas las vamos a hacer entonces directamente a las dos expertas. Intentaremos con preguntas y respuestas concretas y concisas, por favor, llegar a un máximo de preguntas del público asistente. Y con esas breves explicaciones, sin demorar más, le paso la palabra al señor Hofmeister, por favor. Muy bien, buenas tardes, gracias señor Müller, buenas tardes a todos, es un placer poder seguir nuestra colaboración en esos eventos europeos. El coronavirus en un primer momento hizo temblar un poquito a la Unión Europea porque los estados comenzaron a actuar individualmente, pero ya ese temblor hemos pasado y ahora hay fuertes señales de cooperación. Y la cooperación en esos tiempos funciona principalmente o destacadamente también a través del Internet, de la manera digital. La digitalización ha sido es uno de los temas principales en la gestión de la nueva Comisión Europea. No pensábamos que era tan rápidamente y que todos nosotros íbamos a digitalizarnos. Y por eso estamos muy contentos que ahora podemos discutir hoy sobre los efectos de la digitalización en dos áreas muy importantes, que es la inteligencia artificial, dos áreas que van a cambiar nuestras vidas. Ya los estamos sintiendo en ese momento a través de esa conversa, pero más aún en el futuro. Creo que Big Data e inteligencia artificial van a tener una influencia tremenda sobre nuestra vida, sobre la producción, sobre nuestro trabajo y también sobre nuestras relaciones sociales. Por eso es pertinente discutir el tema ahora. Y con eso ya termino mi saludo.
creo que vamos a tener un debate muy interesante y agradezco a todos los panelistas y nuevamente y una vez más a la representación de la Unión Europea en España por esa colaboración. Es el primer encuentro digital y creo que vamos a tener muchos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hofmeister. Y bueno, yo creo que no lo he mencionado aún, pero es obvio, con la crisis actual del coronavirus, pues lo que ha dicho ya el señor Hofmeister, todo eso, lo que presentamos en febrero, sin aún estar tan tocados en Europa por esta crisis, pues ya hemos visto con la cuestión de las aplicaciones para hacer seguimiento de los contagiados y con otros temas, los datos van a ser cada vez más importantes. La inteligencia artificial basada en algoritmos, una combinación de ambos datos e inteligencia artificial, se dice que son los motores, ¿no? O el petróleo, el nuevo petróleo, y también las redes de acceso y distribución de esa materia prima en la nueva economía del futuro. Y con esas primeras pinceladas paso directamente la palabra a Nuria Oliver. Por favor, te cedo la palabra por tu presentación, que también seguramente vas a hacer hincapié en los tiempos que vivimos desde hace ya más de 2 meses en España. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la organización a esta sesión tan interesante y gracias también a la tecnología por hacerlo posible, ¿no? Tengo bastante contenido, así que voy a ir rápido, pero creo que es importante porque en mi experiencia hablando a audiencias multidisciplinares, ¿no? como puede ser esta, hay una cierta confusión con respecto a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Qué relación tiene con los datos, etc. En primer lugar, creo que no podemos perder de vista algunos de los retos clave a los que nos enfrentamos como especie, pero también como europeos y como españoles. En primer lugar, el envejecimiento de la población, particularmente en Europa y especialmente en España. Somos el segundo país más envejecido del mundo, algo que se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Durante la crisis del coronavirus. En segundo lugar, vivimos en un mundo, en un planeta con recursos limitados, donde si continuamos el consumo actual de recursos, dentro de poco vamos a necesitar 2 planetas Tierra, de los cuales desgraciadamente no tenemos, y además estos recursos no están homogéneamente distribuidos en la población, sino que se está produciendo una polarización en la acumulación de la riqueza. Las 100 personas más ricas del mundo tienen hoy más que las 4.000 millones de personas más pobres. Vivimos en un mundo en el que estamos viviendo el cambio climático, la crisis climática, donde las temperaturas del planeta están creciendo, en consecuencia los niveles del mar, de los océanos están creciendo y la frecuencia e intensidad de los desastres naturales también está aumentando. Y finalmente vivimos en un mundo global que es susceptible a pandemias globales con un impacto económico, humano y social muy profundo. Estos son los retos y mi primer mensaje es que no vamos a poder afrontar estos retos sin la ayuda de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es la solución, pero sin duda es y será parte de la solución. ¿Y en qué contexto vivimos? Bueno, pues vivimos en un mundo de móviles, donde hay más móviles que humanos y además el móvil está siempre con nosotros, de manera que si vamos a un concierto, pues no vemos el concierto, lo grabamos con el móvil, ¿no? O si vamos a ver a Hillary Clinton, pues no vemos a Hillary Clinton, nos hacemos un selfie con ella. Pero no solamente es un fenómeno en países desarrollados, el móvil es el dispositivo con mayor adopción en la historia de la humanidad globalmente, incluyendo países en desarrollo, como ilustra esta foto, donde migrantes en África levantan sus brazos al cielo buscando cobertura para poder comunicarse con sus familiares. Y por supuesto no son solo móviles, vivimos en un mundo en el que cada vez más tendremos coches sin conductor, interaccionaremos con robots sociales, ya interaccionamos en nuestro día a día con servicios que utilizan inteligencia artificial, viajaremos al espacio.
tenemos en nuestros hogares altavoces inteligentes que no tienen teclado, que no tienen pantalla, a los que les hablamos y si tenemos suerte nos entienden y nos ayudan, ¿no? Eso es algo impensable hace 10 años. Un mundo con ciudades inteligentes, con impresoras en 3 dimensiones, con cantidades ingentes de datos que llamamos Big Data, y además un mundo en el que nosotros también nos estamos aumentando, no solamente usando wearables, sino cada vez más usando tecnología que nos implantamos dentro de nuestro propio cuerpo. Vivimos en un mundo donde de los 5 países más poblados, 3 son países digitales: Facebook, WhatsApp e Instagram. De los 5 más poblados, que serían Facebook, WhatsApp, en este orden, luego China, India y luego Instagram. Países digitales que no entienden de fronteras, que fueron creados hace 15, 16 años y que además no están gobernados por un presidente elegido democráticamente. Pero no solamente nosotros los humanos estamos conectados, cada vez más los objetos están conectados, dando lugar al concepto del Internet de las cosas, donde este año superaremos, según algunas predicciones, los 5.000 millones de objetos conectados. De manera que si en el año 2003 había 0,08 dispositivos conectados por cada humano, este año superaremos los 6,58 dispositivos conectados. Todas estas tecnologías digitales, los móviles, el Internet de las cosas, los dispositivos conectados, lo que hacen es generar cantidades ingentes de datos, ¿no? De manera que cada año o cada 2 años generamos más datos que los 5.000 años anteriores de la historia de la humanidad. Y finalmente vivimos en un mundo global, no solamente digitalmente, sino también físicamente, donde tenemos más movilidad que nunca antes hemos tenido en nuestra historia y cuyas consecuencias estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con la pandemia del coronavirus. Por todas estas realidades tecnológicas nos encontramos inmersos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que representa la unión más íntima que nunca hemos tenido antes en nuestra historia entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. La cuarta revolución industrial está impulsada por una serie de tecnologías y disciplinas como son la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y, cómo no, la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50, desde el comienzo de los ordenadores, y cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales, es decir, de sistemas no biológicos, de máquinas, de ordenadores, que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que si queremos crear inteligencia artificial y queremos definirla, tenemos que definir la inteligencia humana. Y lo que nos damos cuenta es que la inteligencia humana es múltiple y es compleja y no la entendemos al 100%, ¿no? De manera que lo que hacemos es observar habilidades, ¿no?, que nos caracterizan a los humanos. Los humanos podemos percibir, podemos interpretar lo que percibimos e interaccionar con el mundo. Pues de la misma manera tenemos la versión computacional de esas habilidades, como puede ser la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento del habla. Los humanos podemos buscar la mejor solución y resolver problemas. También tenemos el equivalente computacional. Los humanos podemos razonar, podemos planificar, aprendemos constantemente, nos adaptamos y además tenemos múltiples inteligencias. Tenemos creatividad, tenemos inteligencia social, emocional, musical, lingüística, etc. De la misma manera, existen muchas ramas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Si miramos los sistemas de inteligencia artificial por su nivel de competencia, tenemos 3 niveles. El primer lugar es lo que se conoce como inteligencia artificial específica, que son los sistemas que tenemos hoy en día. Son sistemas que son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. De hecho, mejores que los humanos. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo es un ordenador, es un algoritmo desde hace muchos años. Pero ese algoritmo solo sabe, entre comillas, jugar al ajedrez. De hecho, ni siquiera sabe lo que es el ajedrez. El objetivo y el hito, ¿no?, la aspiración de la disciplina de la inteligencia artificial sería conseguir lo que se conoce como inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia computacional que tenga un nivel de habilidad similar al de un humano, incluyendo conceptos tan complejos como la conciencia o la teoría de la mente. Mi segundo mensaje es que estamos muy lejos de tener una inteligencia artificial general desde mi punto de vista, pero no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté teniendo un impacto profundo en nuestra sociedad.
Y en tercer lugar, hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si tenemos capacidad de computación con crecimiento exponencial, podríamos superar la inteligencia humana. Y esto da lugar al concepto de superinteligencia y al concepto de la singularidad, que son altamente controvertidos. Además, no la podemos entender porque es superior a nuestra inteligencia, de la misma manera que una hormiga no puede entender nuestra inteligencia. Históricamente, y esto es muy importante entenderlo, ha habido dos escuelas en cierto sentido enfrentadas entre sí sobre cómo conseguir inteligencia artificial. La primera escuela, que se llama la escuela simbólico-lógica, y la segunda escuela, que se llama la escuela conexionista o bottom-up. Según la escuela simbólico-lógica o top-down, si queremos conseguir inteligencia artificial, como los humanos ya tenemos mucha inteligencia, podemos programar todo nuestro conocimiento en las máquinas y luego utilizar las reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial son los sistemas expertos, que quizás conozcan y que representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde los años mediados de los 70 hasta mediados de los 80. El segundo acercamiento a la inteligencia artificial, que es al que yo pertenezco, es el acercamiento bottom-up. Y la principal inspiración es el aprendizaje biológico. Es el darse cuenta de que los seres biológicos aprenden interaccionando con su entorno, aprenden a partir de sus percepciones y de sus interacciones, es decir, aprenden a partir de datos. Si queremos conseguir inteligencia artificial, quizás lo que tenemos que hacer son algoritmos y métodos que aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial son las redes neuronales, también de los años 50, de las que seguramente han oído hablar. Estas dos filosofías o estas dos escuelas tienen muchas áreas de conocimiento dentro de ellas. En la escuela top-down pues tenemos la teoría de juegos, la teoría de aprendizaje, el aprendizaje, la planificación automática, la representación del conocimiento, y en el acercamiento bottom-up pues tenemos el machine learning o el aprendizaje estadístico, tenemos los sistemas de recomendación, los sistemas de inteligencia emocional y social, personalización, etcétera. En el mundo real, la mayoría de los sistemas que utilizamos en nuestro día a día son sistemas que combinan técnicas de estas dos escuelas. Pero donde se ha producido la grandísima revolución es en la escuela bottom-up, como ahora explicaré. Y si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué hablamos ahora de ella? Pues porque tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. Y estas características son las siguientes. En primer lugar, es transversal. Se puede aplicar a cualquier ámbito de la sociedad. Es invisible porque en realidad es software, son programas de ordenador, y es ubicua, de la misma manera como es la electricidad. En segundo lugar, es escalable, es compleja, es actualizable porque es software, pero además nos permite manejar la complejidad. Como he dicho al principio, estos grandes retos a los que nos enfrentamos no vamos a poder resolverlos sin la ayuda de la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, no solo nos permite explicar el pasado o interpretar el presente, sino hacer predicciones a futuro. Pero también tiene algunas características no tan positivas. Genera situaciones de asimetría. Asimetría con respecto a quién tiene acceso a los datos necesarios para entrenar los sistemas, pero sobre todo quién tiene acceso al conocimiento necesario para poder hacer algo útil con esos datos. Además, permite generar contenido sintético que es indistinguible del contenido veraz, con el potencial que eso tiene para decidir la formación de la opinión pública, por ejemplo. Y obviamente, como es software, pues es hackeable, no es invulnerable. Y de hecho hay una disciplina entera que se llama la inteligencia artificial o el aprendizaje por ordenador adversarial, donde el objetivo es encontrar los fallos y hacer que fallen los sistemas de inteligencia artificial. Y si existe desde los años 50, ¿por qué ahora está ocupando el lugar en la cuarta revolución industrial? ¿Por qué no ha sucedido esto hace 20 o 30 años? Pues porque desde hace 10 o 15 años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado exponencialmente la inteligencia artificial basada en el aprendizaje a partir de datos. Y estos factores son, en primer lugar, la disponibilidad de datos. He hablado al principio, lo que da lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, la economía que genera el análisis y la explotación y el uso de estos datos, que en Europa este año se superará los 700 billones o miles de millones de euros. En segundo lugar, la disponibilidad de capacidad de computación muy grande
a bajo coste, gracias a la famosa ley de Moore, que es una ley que predice que duplicamos la capacidad de computación por el mismo precio cada año o año y medio, y es la ley que nos hace que cuando nos compramos un portátil o un móvil, pues al año o al año y medio esté obsoleto o valga mucho más barato de lo que nos costó. Y en tercer lugar, el desarrollo de modelos de aprendizaje que están inspirados en las redes neuronales de los años 50, pero que son mucho más complejos y que por tanto nos permiten interpretar esta realidad compleja en la que vivimos. Estas redes necesitan grandes cantidades de datos y grandes cantidades de computación para poder aprender, pero que es justamente lo que tenemos ahora. Mi tercer mensaje importante es que se está produciendo una democratización en el acceso a estas técnicas. Hoy en día tenemos todo tipo de librerías que permiten ampliar muchísimo las personas que pueden utilizar y aplicar técnicas de inteligencia artificial en sus procesos, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el doctorado en MIT, pues yo tenía que codificar todas las ecuaciones, ¿no?, de los modelos. Ahora no hace falta porque todas estas librerías generan un nivel de abstracción. Entonces, para resumir, la inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Dentro del acercamiento bottom-up de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje estadístico por ordenador o el machine learning, y dentro del machine learning tenemos el deep learning. El deep learning o el aprendizaje profundo es el que está teniendo un impacto profundo, porque nos está permitiendo conseguir hitos impensables hace 10 años, como conseguir reconocer objetos en vídeos, conseguir reconocer el habla mejor que humanos, conseguir procesar el lenguaje natural y, en general, reconocer patrones en cualquier tipo de datos que sean no estructurados, que sean texto, que sean vídeos, que sean imágenes o que vengan de sensores. Gracias a este impulso de las técnicas de Deep Learning, pues en años recientes hemos ganado en el juego de Go, los ordenadores han ganado a los humanos o a los mejores jugadores de póker del mundo, o incluso un sistema de inteligencia artificial ha aprendido por sí mismo a jugar al ajedrez y ha ganado contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, que es otro algoritmo, ¿no? Pero más allá de estos entornos específicos y que no tienen mucha aplicabilidad en el mundo real, lo que es importante es entender que la inteligencia artificial ha permeado todos los aspectos de nuestra vida. Si tenemos un smartphone y usamos servicios digitales, sistemas de inteligencia artificial deciden qué noticias leemos, qué actualizaciones de nuestros amigos o incluso qué amigos tenemos, qué contenidos consumimos, le hablamos a nuestros móviles o a nuestros altavoces inteligentes y nos entienden. Algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos. Desde hace muchos años deciden las transacciones en el mercado de valores, en la bolsa. Obviamente se ha producido una automatización en los procesos de fabricación en la industrial. Tenemos coches sin conductor, cantidades muy grandes de datos en la ciencia, pero cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a decidir o van a ayudar a decidir qué diagnóstico médico se nos determina o qué sentencia judicial se nos aplica o si se nos concede o no un trabajo. Por ello, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. En esta diapositiva se muestra el número de veces que se ha mencionado la palabra inteligencia artificial en azul o machine learning en rojo en el Parlamento británico y en el Congreso americano desde los años 80. Y podemos ver que hasta el año 2016 casi es como que no existiese, ¿no? Y por ello, una treintena de países del mundo, incluyendo la Unión Europea, han elaborado sus estrategias nacionales o supranacionales de inteligencia artificial, de las que seguro hablaremos más tarde. A nivel estatal, hay 2 comunidades autónomas que han elaborado sus estrategias de inteligencia artificial, la comunidad catalana, la Cataluña y la comunidad valenciana. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia tiene que incorporar 5 dimensiones clave. La dimensión tecnológica, donde incluyo toda la investigación, innovación y aplicación de la inteligencia artificial, la dimensión legal y regulatoria, la dimensión ética, la dimensión social, incluyendo la educativa, y la dimensión económica y laboral.
No tengo tiempo de explicarlas todas, podemos hablar de ellas, pero voy a brevemente dar unas pinceladas de un par de ellas. En primer lugar, del gran movimiento mundial al que pertenezco de uso de la inteligencia artificial para el bien social y en el contexto de, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La inteligencia artificial alimentada por datos nos puede ayudar a medir mejor si estamos consiguiendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también a conseguir los propios objetivos. Y en este contexto, uno de los documentos clave que se publicaron en febrero de este año por parte de la Comisión Europea es las recomendaciones del grupo de expertos al que pertenezco de Business to Government Data Sharing para fomentar el uso y la compartición de datos privados para el interés público y para el bien social, entendiendo una de las áreas del bien social precisamente la salud pública y las pandemias. Y en este contexto quería destacar que soy coordinadora de un grupo de trabajo en el que estamos haciendo ciencias de datos e inteligencia artificial para ayudar a combatir el COVID-19 dentro de la Comunidad Valenciana. Dentro de la educación creo que hay 3 elementos clave que no podemos obviar y en los que tenemos que actuar. La transformación necesaria de la educación obligatoria, la transformación y la necesaria de la inversión en educación a profesionales, sobre todo aquellos cuyas profesiones se van a ver afectadas por la inteligencia artificial, y la educación a la ciudadanía, con programas, por ejemplo, como el de Elements of AI de Finlandia. Entendiendo la importancia del talento para que Europa sea competitivo en inteligencia artificial, quería destacar esta iniciativa europea a la que pertenezco, ELIS, cuyo objetivo es atraer, retener y cultivar el mejor talento europeo en Machine Learning. Una de las acciones de ELIS es la creación de unidades ELIS, de grupos de excelencia, y justamente uno de estos grupos de excelencia está en Alicante, liderado por mí. Y finalmente termino con la dimensión ética, porque es uno de los pilares fundamentales de la estrategia europea. Los algoritmos de inteligencia artificial adolecen de una serie de limitaciones. Las más importantes desde mi punto de vista son la violación computacional de la privacidad, la inferencia de atributos personales a partir de datos no personales, por ejemplo, la discriminación algorítmica y los sesgos algorítmicos, la opacidad algorítmica, la manipulación subliminal del comportamiento humano y la violación del principio de autonomía humana, la falta de veracidad, como he comentado, es decir, la generación sintética de contenido, audios, vídeos, texto, imágenes, que es indistinguible del contenido veraz, pero que es 100% inventado, 100% sintético. El excesivo emisión de CO2 por parte de la industria tecnológica en general y en particular de la inteligencia artificial, la falta de diversidad tanto en la disciplina de inteligencia artificial, falta de diversidad sobre todo de género, como la falta de diversidad en los propios algoritmos, lo que da lugar a lo que se conoce como echo chambers o cámaras de resonancia, la asimetría a la que he hecho referencia y la dificultad de reproducir los resultados de muchos de los algoritmos, porque al estar basados en datos, si esos datos son propietarios y son privados, no se pueden reproducir. Hay un marco que yo propongo que se llama el marco FATEN, que creo que como sociedad deberíamos exigir para los algoritmos que utilizamos y que está muy alineado con la estrategia europea, que es simplemente con lo que termino. La unidad de ELIS que estoy en vías de crear en Alicante, la tercera línea de investigación es precisamente cómo abordar todas estas limitaciones de los sistemas existentes de inteligencia artificial, y en los otros 2 documentos clave publicados por la Comisión Europea en febrero, un white paper sobre inteligencia artificial y un comunicado sobre la estrategia de datos de la Unión Europea, se habla de algunos de los principios para implementar las ideas que quedaban captadas en las estrategias publicadas el año pasado por parte del grupo de expertos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, el aplauso no se oye online, pero seguramente que se traslada por mí. Enhorabuena por esta presentación. Gracias. Muy densa, por cierto, pero muy interesante. Creo que da mucho que pensar y también muchas preguntas que ya hemos recibido algunos. Y creo que pasamos de tu presentación bastante bien a la de mi colega desde Bruselas, a la de Lorena, que también, como tú has hecho, va a hacer hincapié seguramente en la crisis actual en la que vemos y donde podemos y necesitamos contestar a preguntas como, por ejemplo, cómo diseñamos, ¿no?, las aplicaciones de trazabilidad para que hagan su labor, es decir, nos den seguridad y la información necesaria que necesitamos, y a la vez
son respetuosos con la protección de datos, por ejemplo, y los temas éticos que nos importan mucho en Europa y que forman un poco parte de nuestra manera de hacer las cosas en la Unión Europea, muy diferentes, por cierto, de otras partes del mundo, y donde nos basamos, sí, en 3 principios que van un poco de la mano con lo que has denominado tú FATEN, que son la transparencia, la trazabilidad y también el control humano que necesariamente tiene que estar detrás de esos algoritmos, de los datos, de la inteligencia artificial. Pasamos entonces la palabra a Lorena Boich desde Bruselas, que nos hablará seguramente más también de los documentos que publicamos la Comisión Europea en febrero de este año y que tienen probablemente más actualidad que nunca. Lorena. Hola, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que un placer compartir pantalla con Nuria, que es una gran experta y que, como ella misma ha dicho, pues ha participado en alguno de los grupos que están apoyando a la Comisión en el diseño de sus estrategias. Yo voy a hacer una presentación, pero con muy pocas diapositivas, solo algunas imágenes, para un poco ilustrar. Y la idea va a ser hablar de 3 cosas, ¿no? Lo primero es sacar algunas lecciones que hemos aprendido de la crisis en temas de inteligencia artificial y gestión del Big Data. Luego, un poco a partir de ahí, intentar explicaros cuál es la visión de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, bueno, analizar cuáles son los modelos para conseguir llevar a cabo esa visión y, por supuesto, defender el modelo europeo. En cuanto a qué hemos aprendido de la crisis. Bueno, lo primero que voy a poneros aquí es una foto. Estas son unas moléculas. ¿Y por qué os pongo aquí una diapo de moléculas? Porque esto es una de las cosas que en estos momentos se están haciendo. Estas son una de las miles de moléculas que en estos momentos se están contrastando con modelos de proteína del coronavirus digitalizados. ¿Para qué? Para poder encontrar una cura. Esto es un proyecto financiado por la Unión Europea en el que participan 3 superordenadores europeos, uno de ellos el nuestro, el de Barcelona, y una cantidad de datos aportados por empresas farmacéuticas, donadas por ellas. ¿Qué nos permite esto, esta gestión de datos? Nos permite conseguir, esperemos pronto, y vamos a estar todos atentos a las noticias, encontrar una cura o por lo menos contrastar estas moléculas en semanas, cuando normalmente esto antes, hasta hace muy poco, se tardaba años. ¿Vale? Otro ejemplo que nos ha dado la crisis, ¿qué es esto? Esto es, a lo mejor la foto es menos bonita, esto es un pulmón, ¿vale? Esto es otro de los proyectos que en los que hemos trabajado. Esto es simplemente un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es ayudar al diagnóstico de COVID, como pues mirando a partir de una tomografía computarizada del pulmón cuál es el daño y poder predecir la necesidad de utilizar ventilador. Esto es simplemente software. La Comisión Europea ha utilizado el fondo de emergencia que se ha creado, ha comprado y lo ha donado a una cantidad de hospitales en Europa, entre ellos algunos españoles. Estos son solo 2 ejemplos, pero hay muchos más ejemplos de cómo la gestión de datos se ha utilizado y se está utilizando para la gestión de la crisis. Ha habido sistemas de modelización para monitorizar la evolución y la propagación de la enfermedad, para verificar si las medidas que se están tomando son efectivas. Por ejemplo, lo has mencionado tú, Johan, el tema de las apps de trazabilidad, que no de geolocalización, pero de trazabilidad. Es otro ejemplo de cómo se pueden utilizar los datos para ayudar a gestionar la salida de la crisis, para ayudar a detectar si hemos estado cerca de alguien que ha tenido
o que ha dado positivo y poder tomar las medidas oportunas. Todo esto, evidentemente, como tú mismo has dicho, con un respeto de la privacidad y la protección de datos. Aquí la Comisión también, como sabes, hemos sacado unas recomendaciones de todo tipo para garantizar la protección de datos, para fomentar la interoperabilidad de las apps que se están haciendo a nivel nacional, para que cuando esperemos pronto podamos hacer turismo, podamos pasar de un país a otro y sigamos pudiendo utilizarlas. Y bueno, hay todo un sinfín de aplicaciones, ¿no? Yo diría que esto es lo bonito que nos ha enseñado la crisis. Desgraciadamente no todo ha sido bonito, ¿vale? Y creo que la crisis nos ha ayudado a ver cuáles son las limitaciones que tenemos en estos momentos por falta de una clara estrategia o de una aplicación de la estrategia. En estos momentos, a nivel de datos, ¿qué nos hemos encontrado? Pues con lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Cuando adoptamos el libro blanco de inteligencia artificial y la estrategia de datos en febrero, que en estos momentos a nivel de datos existe una fragmentación total en los Estados miembros, que existe una falta de interoperabilidad. Nos podemos imaginar qué habría pasado si hubiese habido una unidad y confederación de datos en temas de salud a nivel europeo. Pues a lo mejor estaríamos avanzando mucho más rápido, ¿no? Otra de las lecciones de la crisis es que nos hemos dado cuenta que hay bastante falta de claridad a la hora de saber quién puede hacer qué en tema de uso de datos y en tema de compartir datos. Has mencionado el tema de la privacidad, es un tema muy importante. De repente, y es un ejemplo también muy, muy claro del tipo de valores que tenemos en la Unión Europea. Estamos todos confinados, ¿vale? Nos han restringido nuestras libertades más fundamentales, que es la de salir a dar un paseo. Y obviamente lo hemos aceptado porque era necesario. En tema de las apps, en cuanto se ha anunciado que había apps y alguien ha empezado a pensar, uy, mi privacidad, si alguien se va a enterar de dónde estoy, ¿qué hago? Y de repente se ha montado la de Dios que decimos, ¿no? Esto nos enseña a ver que este es un principio fundamental muy importante para los europeos, pero también que hay bastante falta de claridad. La Comisión ha tenido que salir de forma urgente sacando unas líneas directrices para ver cómo estas apps se hacían respetando estos derechos. A nivel de inteligencia artificial, pues algo que hemos aprendido es que pues tenemos muchos robots, sistemas de inteligencia artificial que se podían haber aplicado y que desgraciadamente los teníamos a nivel de prototipo. ¿Por qué? Porque en estos momentos en Europa hay una gran escasez de centros de ensayos y experimentación de lo que hemos conseguido hacer. Es un tema, hablabas de importancia geopolítica, es un problema que tenemos en Europa desde hace tiempo. Ponemos mucho dinero o intentamos poner mucho dinero en investigación y desarrollo, pero a veces nos quedamos ahí. Nos falta el cómo vamos a aplicarlo luego esto. Y ahí es donde normalmente no ponemos mucho dinero público y esto es algo que queremos arreglar. Bueno, otras limitaciones que ya van más allá del COVID, pues es la disponibilidad de datos. Decía Nuria que ella ha participado en el informe del B2G. Bueno, es muy, muy importante la disponibilidad de datos, ya sea de datos de propiedad privada para uso público, datos de uso público para uso público o para uso privado, compartir datos entre empresas privadas. Bueno, hay toda una serie de posibilidades de compartir y explotar datos que son importantes y que en estos momentos vemos que hay limitaciones. Otra limitación importante es a nivel de infraestructuras de la nube, ¿no? Donde en Europa somos bastante flojitos. Bueno, todo esto viene ligado a una falta, yo pienso, de inversión suficiente en estos temas. Si comparamos en estos momentos lo que se está invirtiendo
Asia o en Estados Unidos en temas de inteligencia artificial, pues Europa está quedándose bastante corta, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea estamos hablando de unos 3.000 millones de euros, en Asia es el doble y en Estados Unidos 4 veces esto, ¿no? Bueno, estas son, digamos, las lecciones. ¿Qué podemos sacar de esto, no? Como decías antes, la Unión Europea ha venido con una visión. Esta visión se basa en algo que Nuria ha dicho antes, a mí me ayuda todo lo que ha dicho Nuria, porque así no lo tengo que repetir, sobre todo algunas partes, y es el potencial que tenemos en la economía de datos. Es un potencial enorme. Yo me he centrado en el principio de mi presentación en temas de salud, pero claro, el potencial, como decía Nuria, se aplica a todo, se aplica a temas de medio ambiente, pero se aplica a tener una mayor productividad, a una mayor eficiencia del uso de los recursos, pero de los recursos en todos los sectores. Lo bueno de la inteligencia artificial y del Big Data es que no lo podemos ya separar de ningún otro ámbito de la vida y, por supuesto, de la economía. Hasta hace poco, pues yo creo que los gobiernos podían plantearse la duda de ¿dónde voy a poner el dinero? ¿Lo meto en finanzas? ¿Lo meto en agricultura? ¿Lo meto en medio ambiente? ¿O lo meto en digital? En estos momentos, si no se pone dinero en digital, todos los demás sectores van a sufrir. Y esto es la importancia geopolítica también que tiene la inversión en estos temas. No tendremos un mercado financiero o una agricultura fuerte si no la digitalizamos, si no aprendemos a aplicar, y esto se está haciendo ya y habría que potenciarlo más, los sistemas de inteligencia artificial y gestión de datos. Entonces, ¿cuál es ese potencial? Bueno, Nuria lo ha mencionado brevemente. En estos momentos la economía de datos representa el 2% del PIB de la Unión Europea. Nosotros lo que pensamos es que en 5 años esto podría casi triplicarse, ¿no? A nivel de empleo lo mismo, podríamos duplicar. Y si miramos las cifras en España supone la economía de datos el 2,3% del Producto Interior Bruto y, bueno, en efecto, podríamos triplicarlo y conseguir también una cantidad de empleos en este sector muy importante y muy necesaria en estos momentos. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, para saber cuál es nuestra visión, es muy importante mirar 3 cosas. El volumen de datos, de dónde proceden estos datos y dónde se almacenan. Y esto es un poco la visión que trajo nuestro comisario Thierry Breton, que lo bueno que tiene es que viene de este sector y por tanto conoce mucho del sector. En estos momentos, a nivel de volumen de datos, se ha mencionado también, estamos a 33 zettabytes, que bueno, aquí tengo este dibujito que a la gente como yo, que somos de letras, nos sirve para hacernos una idea de qué es este volumen, ¿no? Si los pusiésemos en tabletas de 512 gigas y las alineásemos, pues llegaríamos a la luna, ¿no? Esto es a nivel de volumen actualmente de datos. ¿Qué tipo de datos estamos hablando? En estos momentos la economía de datos se basa mucho en datos de los consumidores, ¿no? Y que los tienen, ¿quién los tienen? Pues unas pocas grandes empresas americanas, ¿no? Son datos de los usuarios y que en estos momentos están, el 80% se localizan en instalaciones informáticas centralizadas, cuando solo el 20% están en dispositivos conectados. ¿Qué va a pasar en solo 5 años? Bueno, las previsiones es que en solo 5 años se multiplique por 5 el volumen de datos, que el origen de los datos no sea ya solo datos de consumidores, sino que estamos hablando de datos que vienen de la industria, datos que vienen de la empresa, datos que vienen del sector público y que se van a invertir los números. Solo el 20% estarán centralizados y el 80% estarán en dispositivos conectados. La visión de la Unión Europea es que esto nos da
unas posibilidades impresionantes. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es muy fuerte en industria, la Unión Europea es muy fuerte en el sector público y la Unión Europea es muy fuerte en dispositivos conectados, ¿no? Entonces, si conseguimos aprovechar este cambio, es decir, no van a ser solo los datos de consumidores que tienen estas grandes plataformas americanas, si lo aprovechamos bien, pues podemos probablemente llegar a este crecimiento económico del que hablábamos. ¿Cuál es el modelo que queremos seguir para esto, para conseguir esta visión? Bueno, obviamente hay muchos modelos, ¿eh? Podemos mirar a otros países del mundo. ¿Cuál es el modelo americano? El modelo americano, como sabemos, es bueno, la organización de los datos. Se ha dejado mucho a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque son ellas las que los tienen. Como decía Nuria antes, esto ha llevado a una concentración de poder muy importante en manos de unas empresas que, como bien ha dicho, no han sido elegidas democráticamente por nadie, ¿no? Si miramos el sistema chino, por ejemplo, es, digamos, lo opuesto, ¿no? Sí, está claro que hay grandes empresas tecnológicas que controlan datos, pero la supervisión gubernamental es impresionante y hay incluso leyes que desgraciadamente se aplican de forma extraterritorial que obligan incluso a las empresas que tienen estos datos a compartirlos con el gobierno, ¿vale? Bueno, todo este tipo de modelos, sobre todo el chino, ha llevado a situaciones que conocemos muy bien, en las que los derechos fundamentales, pues desgraciadamente, no se han respetado nada, como temas de reconocimiento facial y cómo se están utilizando los datos privados. Entonces, nosotros por lo que apostamos, obviamente, es por el modelo europeo. El modelo europeo es un modelo que está centrado y voy a parar esto, ¿sí? Está centrado en el ser humano, ¿no? Lo que llamamos el human-centric model. ¿Cómo conseguir esto? Aquí normalmente los americanos nos suelen criticar mucho y a veces las empresas se ponen de ese lado diciendo que es que la Unión Europea solo sirve para sacar leyes, ¿no? Solo es que no hace más que regular y entonces pues no nos dejan innovar, ¿no? Bueno, el modelo europeo que defendemos en estos ámbitos tiene dos ingredientes. Tiene un ingrediente regulatorio, pero tiene un ingrediente también de inversión, de potenciar que se desarrollen estas tecnologías. Y además algo muy importante es que consideramos que el ámbito regulatorio es necesario, por supuesto, para garantizar que se respeten esta serie de derechos fundamentales y de valores que defendemos en la Unión Europea, pero también para facilitar la inversión. El ejemplo de las apps que he dado antes y cómo todos los europeos se han desesperado, ¿qué va a pasar aquí con mi privacidad? Nos muestra que si no protegemos esa privacidad no va a haber un uso de las tecnologías. Necesitamos dar esta confianza a los ciudadanos para que se desarrollen. A nivel de datos, la estrategia de febrero tenía estos dos pilares, ¿no? Por una parte, lo que queremos es invertir y se están creando una serie de programas como el programa Europa Digital para crear una serie de espacios de datos comunes a nivel europeo en sectores claves como el sector de la salud, de la administración pública, de las finanzas, de la agricultura, pero también de la producción, del sector industrial, que sean, por supuesto, accesibles. Es decir, es federar los datos para poder utilizarlos, porque estos son datos que, como decía antes, ya no vienen solo de los consumidores. Al mismo tiempo, como decía, es poner inversión privada y pública para confederar, digamos, infraestructuras de la nube, porque somos flojos en este ámbito. Y luego esto tendría que venir acompañado de la otra pata, digamos, la pata jurídica, y para ello, a finales de año, queremos venir con una propuesta legislativa sobre la gobernanza de los datos. Esto que facilite la creación de estos espacios de datos, que nos digan quién tiene derecho a hacer qué. Esta confusión que tenemos en estos momentos. ¿Qué puedo hacer con los datos? ¿Cómo los comparto? Ahora tú, ¿qué haces? ¿Cómo respeto la privacidad? Un marco jurídico que permita esto. Esto habrá una propuesta legislativa a final de año y otra a principios del año que viene.
El libro blanco de inteligencia artificial lo mismo, tiene estas dos patas, lo que llamamos el ecosistema de excelencia, que está basado en inversión en toda la cadena de valores, y es poner dinero donde he dicho antes que hace falta, ¿no? En crear centros de ensayo y experimentación, en federar los centros de competencia, en capacitación digital. En estos momentos, un dato bastante triste es que el 40% de los estudios universitarios y másters en inteligencia artificial están en el Reino Unido, ¿vale? El resto están por toda Europa, con lo cual hace falta poner mucho dinero también en las capacitaciones digitales y, por supuesto, también en la investigación. Esto es, digamos, la pata de fomentar la excelencia con inversión pública. También el programa Europa Digital pretende poner mucho dinero en este ámbito y coordinarlo con los Estados miembros. La otra pata es crear un ecosistema de confianza, un marco regulatorio, pero un marco regulatorio que permita la inversión. Por eso la idea, y no me voy a extender mucho, lo podemos hablar después, es crear un marco regulatorio basado en el riesgo, es decir, que las obligaciones recaigan únicamente en aquellos sectores que sean de riesgo y dentro de esos sectores de riesgo en aquellos usos de riesgo. Sectores de riesgo pues pueden ser el sector de la salud, el sector de los transportes, la energía, pero dentro de esos sectores solo cuando el uso pues acarrea riesgos. Aquí la idea es imponer una serie de obligaciones como la calidad de los datos, que sean amplios, que sean representativos, el que se mantenga un registro de datos o por lo menos de los algoritmos, una transparencia con respecto al usuario, que sepa siempre que se está utilizando un sistema de inteligencia artificial, que haya una solidez y exactitud en el sistema de inteligencia artificial y, por supuesto, siempre una supervisión humana, ¿vale? Ya sea durante el proceso o ex ante, es decir, o ex post, que hay una serie de controles. Y la idea es que exista un sistema de control previo antes de poder poner un sistema de inteligencia artificial en el mercado o en la aplicación diaria. Todos aquellos que no estén en sectores de riesgo o en usos de riesgo no deberán respetar estas obligaciones, pero pueden de forma voluntaria hacerlo. Y para esto se creará, si así se decide, un certificado voluntario que te da una etiqueta como que respeta los principios. Esto es un poco la idea. Como he dicho, tanto para la estrategia de datos como a inteligencia artificial, estamos a nivel de las ideas, ¿vale? Ahora se han lanzado consultas públicas, la de datos acaba a final de mayo, la de inteligencia artificial la hemos extendido a mediados de junio. En cuanto tengamos ese feedback de todos los usuarios, la idea es venir, como he dicho, con propuestas legislativas a final de año, tanto de datos como de inteligencia artificial. Y lo voy a dejar aquí porque creo que me he pasado ya del tiempo y ahora ya cuando queráis podemos desarrollar algunos aspectos más en profundidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Muy interesante, muy completo. Deciros que de los más de 200 inscritos estamos ahora actualmente 148 conectados. Creo que demuestra el interés y la importancia de este tema. Tenemos también ya más de 30 preguntas en el chat. No sé si llegamos a todos, pero es verdad que hay algunos que son relacionados, que voy a intentar agrupar. Hay varias, por ejemplo, sobre la relación Unión Europea-China-Estados Unidos, otros sobre confianza, otros sobre educación, la intrusión también en el ámbito laboral. Lo vamos a hacer enseguida, pero antes igual doy la palabra brevemente a Francisco Fonseca, que está conectado ahora con nosotros, el director de la representación de la Comisión Europea en España, que, por cierto, ha sido director general adjunto en la Dirección General de Justicia y allí pues, también se ocupa de muchos temas tan relevantes para este tema como la protección de datos, como la protección de consumidores y también los derechos de autor. También sobre ese tema hay una pregunta. Francisco, Paco, por favor, cuando quieras. Buenas tardes, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, lo primero es disculparme por mi incapacidad tecnológica y mi analfabetismo, que es más allá de lo analógico, pero en fin,
tendré que tomar clases particulares con Nuria y con Lorena para explicarme cómo diablos puede uno conectarse a un sistema como este sin perder 20 minutos hasta que lo encuentra. Mis disculpas, simplemente deciros que quiero agradecer enormemente a la Konrad Adenauer Stiftung la oportunidad de organizar este tipo de debates con la Comisión Europea y con la representación en Madrid. Muchas gracias a los ponentes y deciros que a mí me ha interesado muchísimo todo lo que habéis dicho. No digo que haya entendido todo, digo que me ha gustado muchísimo y que yo simplemente insistiría en dos elementos. Efectivamente, yo creo que no podemos permitirnos que en el mundo de la economía digital Europa sea subsidiaria o vaya detrás en el pelotón de los torpes, y por lo tanto tenemos que hacer un análisis muy serio, en mi opinión, de cuáles son los sectores en los cuales tenemos que ser cabeza de león y no simplemente cabeza de ratón, pero para eso, ¿quién soy yo? Tendré aquí a Lorena y a Nuria para hablar de ello. Y que, en segundo lugar, si queremos que efectivamente la economía digital sea parte de nuestro futuro, y tiene que serlo, yo creo que hay dos elementos fundamentales en los cuales como europeos no podemos perder la vista de nuestras prioridades. Uno es el famoso tema horizontal de la ética en el mundo digital. Creo que todos tenemos en la cabeza muchas cuestiones sobre la responsabilidad, principalmente en el mundo de la robótica, y esto ya las soluciones se pueden casi decir encontrar en el derecho romano, pero tenemos que tener muy claro que tiene que haber soluciones contractuales europeas y no simplemente soluciones extracontractuales adoptadas por el mercado transatlántico. Y el segundo elemento, y Lorena lo ha descrito perfectamente, en mi opinión, es que no podemos permitirnos hacer esto si no conseguimos que los ciudadanos europeos confiemos en que esto no es una invasión de gran hermano, sino que la protección de datos nos respeta. Y yo creo que la protección de datos europeas, y esta es mi pequeña experiencia, es un arma económica poderosísima. Y que nuestro modelo de protección de datos es un modelo, uno, económicamente viable, y dos, es un modelo que estamos exportando a muchas partes del mundo. Sin más, muchas gracias. Lamento no puedo dar más tiempo, me ha interesado, pero de verdad creo que nos va a dar una lección magistral a todos los oyentes. Muchas gracias, Paco. Por eso, y vamos allá. Primero, ya lo que ha mencionado también Paco y varios oyentes en sus preguntas sobre la relación Unión Europea, China, Estados Unidos. Patrick Trecise, de Banco Sabadell, pregunta: ¿es necesario que todos los sectores, sobre todo las grandes plataformas digitales, permitan acceso a sus datos para que podamos generar los datos para impulsar la inteligencia artificial en Europa y competir con China y Estados Unidos? Relacionado con esto, Jesús Osuna pregunta: ¿cuál es la estrategia de la Unión Europea respecto a China y Estados Unidos en el ámbito? Y Sergio Juanena, del Gobierno Vasco, dice justo lo que ha mencionado ya, creo, Lorena, que ese mundo parecen decantarse en este momento tres modelos, ¿no? El americano, donde la gestión está atribuida a las empresas, la China claramente al Estado, y la Unión Europea, que apuesta por que los datos sean propiedad de las personas y que estas tengan un papel relevante en la cesión, régimen de explotación, etcétera, etcétera. Y pregunta: ¿cómo se van a abordar las distorsiones que va a generar esto en términos tecnológicos, pero también de competitividad? Y eso igual la primera ronda de preguntas en ese sentido a las dos ponentes, y por favor, brevedad para que podamos avanzar a más preguntas. Nuria, ¿quieres empezar tú o yo? Bueno, yo quizás puedo empezar contestando respecto al papel de Europa en el escenario global, ¿no? Donde hay una clara dominancia de China y Estados Unidos. Quería hablar desde la perspectiva que mejor conozco, que es la perspectiva de la investigación. Y quería precisamente la motivación para crear ELIS, the European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, es lo que está representado en este gráfico, ¿no? Es el darnos cuenta de que hay dos grandes polos mundiales de investigación, innovación
y aplicación y uso de la inteligencia artificial en la sociedad, que son Estados Unidos y China, y Europa pues queda un poco en el medio, entendiendo también que mucho talento europeo no está en Europa o no está trabajando para instituciones europeas. No hay más que mirar los ganadores del premio Turing del año pasado, que fueron los 3 padres del aprendizaje profundo, Joshua Bengio, Yann LeCun y Geoff Hinton, los 3 europeos, ninguno de ellos en Europa. Para que Europa sea competitiva, estos son algunos de los rankings donde se ve obviamente la situación en Europa, ¿no? Este es un ranking de investigación en inteligencia artificial de Estados Unidos y China, están muy por delante de los países europeos, lo mismo sucede con patentes, etcétera. Nosotros en ELIS hemos identificado 5 barreras desde el punto de vista de la investigación. La falta de salarios competitivos, la alta carga docente en muchas instituciones europeas, la rigidez de muchos de los entornos que no permiten colaborar con empresas, hacer spin-offs de empresas, porque una de las diferencias de la disciplina de la inteligencia artificial con otras disciplinas quizás es que es muy difusa la separación entre la investigación y la aplicación en el mundo real, ¿no? Hay muchísimos, se ha cerrado mucho esa brecha. La dificultad para financiar la última milla, ¿no? El cómo conseguir que una idea de investigación realmente tenga un despliegue de gran escala, y luego al final pues lo que tenemos en estas islas aisladas de excelencia que quizás no tienen la masa crítica necesaria, y esa fue precisamente la motivación para crear esta asociación sin ánimo de lucro, ELIS, y para hacer una de las principales acciones de ELIS, que ha sido el lanzamiento de las unidades ELIS. Otras 2 grandes acciones son el desarrollo de programas de investigación paneuropeos y la inversión en el talento joven excelente a través de un programa de doctorado donde los estudiantes de doctorado tendrán 2 tutores o tutoras en 2 unidades ELIS y pasarán tiempo en como mínimo 2 países, ¿no? Para intentar no solamente atraer y retener al talento excelente, sino también cultivar a la próxima generación de talento excelente, porque ese es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos, no ya atraer y retener talento, sino cultivar la próxima generación de talento. No hay suficiente gente joven que esté estudiando informática, ingenierías o las disciplinas relativas a la inteligencia artificial, y hay muchas menos chicas, ¿no? La falta de diversidad de género es acuciante y es muy preocupante, porque sabemos que cualquier disciplina se ve enriquecida por la diversidad, ¿no? Y la pérdida de innovación por la falta de diversidad de género en el sector tecnológico en Europa es de miles de millones de euros. Muchas gracias, Nuria. Lorena, tu visión hacia este triángulo, digamos, ¿dónde queda Europa entre Estados Unidos y China? Competitividad, etcétera. Vale, había otra pregunta que no estoy segura que he entendido bien, era si había que obligar a las empresas a compartir datos. Correcto, si no tenemos que basarnos en esto para hacer valer todos los datos que hay. Vale, bueno, voy a empezar por la otra más geopolítica, así ligo con lo que ha dicho Nuria. Y como antes pues ya ha dicho muchas de las cosas que no voy a repetir, pero algo importante que a mí me gusta decir es, insistimos mucho en nuestro sistema de valores, he defendido mucho el modelo europeo y por supuesto lo que nos gustaría es que el modelo europeo pues, se aplicase en China y en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque estamos convencidos que es el modelo correcto, un modelo que respeta el ser humano como centro. Pero hay algo muy, muy importante, y es que es muy difícil defender un sistema si somos débiles en él. Es decir, y el ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo de las grandes plataformas americanas, ¿no? Como decía antes, a nivel de todos los social media y el Google y el Facebook y todo esto, es un sistema que se creó sin regulación y que hemos llegado a un momento en el que hemos tenido que saltar y regular, ¿no? Probablemente, o espero que no, pero tarde, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque ellos dominan. Es muy difícil regular algo que ya desde un principio se ha hecho sin ningún tipo de control y en el que se domina. Si nosotros no somos fuertes en inteligencia artificial, va a ser muy difícil exportar ese modelo. Con lo cual,
el ámbito regulatorio tiene que venir siempre ligado a reforzar la soberanía tecnológica de Europa en este ámbito. El que empieza impone las normas, ¿vale? Entonces, por eso siempre andamos con las dos patas de las que hablaba antes. Aún así, quiero decir que a nivel de multilateralismo, lo que se está haciendo a nivel de la OECD, del G20, del G7, estamos consiguiendo mucho, ¿vale? Cuando el grupo de expertos de alto nivel adoptó las líneas directrices sobre inteligencia artificial en Europa, esto ha servido de modelo a las líneas directrices de la OECD, ¿vale? Y hemos hecho ahí una labor, esto parte de mi equipo en particular, internacional, de trasladar eso. Esto luego se adoptó por el G20, ¿vale? Con lo cual sí que poco a poco a nivel de diplomacia conseguimos algo. Pero a nivel de lo que es soberanía tecnológica estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Nuria y es algo en lo que estamos trabajando mucho. Esta última milla. No quedarnos en el vamos a poner dinero en investigación. Es fundamental que esto, dada la importancia que tiene la inteligencia artificial, se aplique. Y se aplique no solo por las grandes empresas, se aplique por las pymes y se aplique por el sector público. Ahí es donde estamos poniendo ahora toda la carne en el asador. Estamos ahora, en estos momentos se están negociando los presupuestos europeos multianuales. Un nuevo programa que hemos conseguido proponer es el de Europa Digital, que precisamente se encarga de poner dinero ahí, en la última milla, y en que llegue a todos los sectores, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en computación, en supercomputación y en competencias digitales avanzadas, ¿vale? Con lo cual ahí es donde tenemos que meterlo porque los chinos y los americanos lo han hecho ya. Esta gente es muy lista, hace años ya que están metiendo dinero público en la aplicación de las tecnologías. Y hay ejemplos muy tristes de tecnologías que se han desarrollado en Europa con dinero público en temas de tecnologías cuánticas, hay muchos ejemplos y que se han tenido que aplicar en China porque, y tenemos empresas, hay un ejemplo que siempre citamos de una empresa austríaca que es que nos dijo, si es que no consigo aplicarlo en Europa. Y la primera tecnología se aplicó en China, financiada por la Unión Europea. Esto es lo que queremos evitar y este es el problema de Europa. Y yo espero que ahora que están nuestros primeros ministros peleándose sobre dónde poner el dinero, que lo hagan bien. Porque ponerlo donde toca te va a evitar crisis futuras. Y te va a evitar algo que es una de las grandes lecciones del COVID. No se puede depender en ningún ámbito, ni en el de la salud, ni en el tecnológico, de un solo país, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un peligro para todo, o sea, para la seguridad, para la economía y, como vemos ahora, para la salud también. Ahí es donde tenemos que meter de verdad el dinero, el énfasis y la regulación. Yo quería comentar una experiencia positiva que ha pasado en el contexto de la necesaria digitalización y uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, la experiencia que estamos teniendo en la Comunidad Valenciana en esta Task Force de Ciencias de Datos para el COVID-19, ¿no? Donde creo que es un ejemplo inspirador de colaboración entre la sociedad civil, particularmente ampliamente entendida, porque uno de los proyectos que hemos lanzado es esta gran encuesta ciudadana que tenéis el link arriba, COVID-19 Impact Survey, o sea, participa toda la ciudadanía, luego la sociedad civil representada por expertos y expertas en este Task Force que yo coordino, y luego una administración pública al más alto nivel, que en este caso es Presidencia de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de ayudar a través de la ciencia de datos y el análisis de los datos usando técnicas de inteligencia artificial a tomar mejores decisiones en el contexto de la crisis del coronavirus, ¿no? Algo que quizás sí está pasando y que podemos considerar quizás un elemento positivo de esta terrible pandemia es que está acelerando los procesos tan necesarios de digitalización tanto en las administraciones públicas como en las pequeñas empresas para
en el caso de las empresas, permitir el teletrabajo, por ejemplo, en el caso de las administraciones, para tomar mejores decisiones más ágiles, tanto en el contexto de la salud pública como en la educación, donde es otra de las áreas en la que no se puede tener a los niños durante 6 meses sin aprender nada, ¿no? Y hay que, por fuerza obligatoria, encontrar la manera digital de hacerlo, ¿no? Exactamente. La confianza es otro tema que sale mucho en las preguntas. Tengo una de José Luis Fernández de Cátedra Iberdrola de la Universidad Pontífica Comillas, que dice: ¿cómo considera que se va a manejar la confianza? Nos cuesta trabajo confiar en una persona, pero podría darse el caso de que pudiéramos acabar confiando en procesos y sistemas de inteligencia artificial. Y un poco de un punto de vista opuesto, Antonio Server, de Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, dice: la preocupación por nuestros datos nace del ciudadano, pero al mismo tiempo estamos en Facebook y se comparten datos de una manera descontrolada. Al mismo tiempo, si los datos estuvieran ofuscados, no tendríamos la solución. Igual en el mismo apartado, que es confianza y intrusión, dice Daniel Ramos, de una empresa de neurociencia: ¿cómo evalúan tanto Nuria como Lorena el uso de esas técnicas para recabar datos que ayudan en la elaboración de modelos preceptivos y algoritmos de éxito? Eso también tiene que ver, creo, con la selección de trabajadores, ¿no? En base de algoritmos, etcétera. Y igual, por último, para cerrar este ámbito, dice José Varela, responsable de digitalización en UGT: ¿por qué, si todavía pasamos alrededor de una tercera parte de nuestra vida trabajando y todavía nos reporta nuestro sustento vital, existen tan pocas propuestas de regulación sobre el uso de algoritmos en el entorno laboral? No sé quién quiere empezar, Lorena. Igual, o Nuria. Como quieras. Bueno, he dicho ya, y por cierto, me acabo de dar cuenta que no he respondido a la pregunta de antes de si habría que obligar a todas las empresas a compartir datos. Pero bueno, si acaso igual lo hago después. Y así Brevedad, por favor, porque ya estamos a las 7:15, a las 7:30 Sí. queríamos cerrar. Nosotros, sin ningún problema, podemos quedarnos un poco más. Vale, Yo no puedo, desgraciadamente, me tengo que ir a las 7:30 en punto. Pues si quieres, interven tú antes y así luego lo hago ya, si, como quieras. Si no, a nivel de confianza, yo creo que bueno, lo hemos dicho antes. Yo creo que el ser humano le da miedo lo que no puede controlar, ¿no? Y como decía Nuria en su presentación, una de las características de la inteligencia artificial es la opacidad. Es que no sabemos la asimetría de información y la opacidad, no sabemos qué está pasando. Y esto puede llevar también a que algunos de nuestros derechos no los podamos ejercer de forma conveniente. Es decir, si a mí me pasa algo con un sistema de inteligencia que utiliza la inteligencia artificial, si yo no sé ni quién está, ya sea un coche, lo que sea, una máquina, si no sé quién está detrás del fallo que se ha producido, es que no sé ni siquiera contra quién quejarme, es que no sé a qué autoridad tengo que ir y cuáles son mis derechos, ¿no? Entonces, esa opacidad hace que haya toda una serie de derechos que a lo mejor no podamos ejercer. Se ha mencionado, el compañero de UGT ha mencionado a nivel de contratación, es verdad que si se utilizan mal los algoritmos y los datos no son suficientemente representativos, puede haber una discriminación, ya sea por razón de género o de etnia o de lo que sea. Entonces yo creo que la falta de confianza viene ligada a ese no saber que hay detrás, ¿no? A la falta de transparencia. Y por eso parte de la legislación que se propone es precisamente dar transparencia y que como decía antes, que exista un registro para que siempre se pueda ir y verificar cómo se ha llegado a ese algoritmo o qué tipo de datos se han utilizado, ¿no? La transparencia es un elemento fundamental y, como decía antes, también la supervisión humana. Esto puede hacer que haya más confianza en la utilización, que, como decía, es necesaria. ¿Hace falta regular a nivel de algoritmos en el ámbito laboral? Pues una de las propuestas, de las utilizaciones o de los usos, perdón, que en el libro blanco Inteligencia Artificial se considera que habría que regular en cualquier sector, incluso en sectores que no son de riesgo, es precisamente el de la contratación.
Con lo cual yo creo que sí que la mira está ahí, se está poniendo en proteger este tipo de situaciones. Yo simplemente quería complementar lo que ha dicho Lorena. La confianza surge cuando se dan tres condiciones. En primer lugar, ¿cómo se dice en español? La capacidad de hacer la tarea en la que se te deposita la confianza, ¿no? El ser capaz de hacerlo bien. En segundo lugar, la fiabilidad, es decir, esta capacidad, esta competencia sostenida a lo largo del tiempo. No vale si le pides a alguien que te cuide de tus hijos, pues no vale que te los cuide bien un día y luego ya no les haga ni caso, ¿no? Hay que demostrar una fiabilidad. Y en tercer lugar, la honestidad y la transparencia. En el pilar de la honestidad y la transparencia quería destacar que hay tres motivos en una taxonomía que me gusta de Jenna Burrell. Hay tres motivos por los que no se puede dar la transparencia o puede haber opacidad. El primero es lo que se conoce como opacidad intrínseca, porque los sistemas de inteligencia artificial, en este caso, en los que estemos intentando depositar nuestra confianza, pues sean tan complejos, como he mostrado el gráfico este, ¿no?, de una red neuronal profunda, sean tan complejos que intrínsecamente no se pueden entender, porque tienen miles de millones de parámetros, ¿no?, y cientos de capas. El segundo motivo por el que un sistema puede ser opaco es lo que se conoce como opacidad intencional. Es decir, a mí no me interesa ser transparente porque quiero proteger mi propiedad intelectual. Entonces, no explico muy bien lo que estoy haciendo, ¿no? Y el tercer motivo por el que puede ser opaco es lo que se conoce como la opacidad por analfabetismo. Es decir, aunque yo quiera ser transparente y explicar cómo hago lo que hago, si los que me escuchan no tienen un mínimo conocimiento, no me van a entender. Y por eso es tan importante la educación, que es otra de las grandes tareas pendientes que tenemos. El conocimiento del ciudadano o ciudadana medio en temas tecnológicos en general y en inteligencia artificial en particular es muy bajo, sobre todo si lo contextualizamos a la ubicuidad de la inteligencia artificial y al gran impacto que está teniendo y que va a tener en nuestras vidas, ¿no? Y creo que es urgente el abordar este reto de la educación, como he comentado en mi presentación, en todos los niveles, ¿no? Desde la educación obligatoria a la educación a profesionales a la educación a la ciudadanía. Si no tenemos estas tres condiciones, la competencia, la fiabilidad y la honestidad y transparencia, no se puede generar confianza. Sí, y esto se hace con educación y con dinero, ¿no? En la educación, seguramente. Se hace haciendo bien las cosas, que quiere decir pues que no haya sesgos, que no haya una manipulación subliminal, en fin, que hay que ser competente, hay que hacer bien lo que se dice que hay que hacerlo bien de manera sostenida en el tiempo y hay que ser honesto y transparente con respecto a lo que se está haciendo. Y esta transparencia en algunos casos no se puede conseguir si tu audiencia, si con quien te comunicas, no te entiende. Porque por mucho que le expliques lo que estás haciendo, si no hay un mínimo conocimiento básico, pues no están asimilando, ¿no?, lo que les estás diciendo, que es en parte lo que sucede hoy en día. Todos firmamos los terms and conditions de todos los servicios digitales que usamos, pero quien se los lee y quien se los intenta leer probablemente no entienda la mitad de lo que pone ahí, porque es un vocabulario legal, ¿no?, que lo hacen lo más oscuro posible para que no lo entienda nadie, porque si no probablemente no dirías I agree, ¿no?, cuando estás instalando algún servicio. Sí, eso contesta muy bien a la pregunta de María José Nicolás del Observatorio Europeo Análisis y Prevención y Desinformación. Igual, Lorena, ¿quieres añadir algo sobre el informe DESI que saca la Comisión cada año, donde también vemos que todos los países tienen fortalezas en el ámbito digital, pero también debilidades, como España, ¿no?, que tiene fortalezas y debilidades? Siempre sale el DESI, siempre que hay una conferencia en España sale el DESI. Voy a hablar del DESI, pero quería contestar la pregunta que se ha hecho antes, porque no quiero dejar a no sé quién la ha hecho sin contestar. Y es una pregunta que se suele hacer siempre. ¿Habría que obligar a estas empresas americanas o a cualquier otra empresa a compartir datos? Bueno, yo creo que esto es algo muy radical. Si cualquier empresa que tiene datos se le obligase a compartirlos, pues nos estaríamos cargando cualquier motivación de las empresas a generar datos o a utilizar datos para mejorar su sistema productivo o para ser más eficaces.
esto no impide que haya situaciones en las que esto sí sea necesario. ¿Vale? ¿Cuándo puede ser esto? Bueno, pues si aplicamos las normas de competencia, hay situaciones en las que, y se ha hecho, si una empresa que tiene una posición dominante está abusando de esa posición y lo está haciendo con los datos, puede haber situaciones específicas en las que a una empresa en particular que no haya respetado esas normas se le pueda hacer. Pero esto es un remedio que le llamamos bastante radical. Otra cosa es que haya, como decía antes, algunas situaciones en las que sea deseable regular situaciones en las que ciertos datos de empresas privadas puedan tener una utilidad pública. Y bueno, en estos días hemos vivido probablemente situaciones en las que esto sea necesario. Una de las acciones de la Comisión ha sido pedir datos a las empresas de telecomunicaciones que compartan, por supuesto, de manera agregada y privatizada, datos con el Joint Research Center para precisamente hacer modelización y de cómo ha evolucionado la pandemia y aprender de esto, ¿no? Entonces hay situaciones en las que, bueno, y de esto precisamente va la propuesta legislativa que sacaremos el año que viene, a principios de año, en qué situaciones es deseable regular el compartir los datos, ya sea de forma obligatoria o no obligatoria. El DESI, bueno, el DESI, para los que no conozcan el DESI es un informe que saca la Comisión cada año y que es un poco como el examen, ¿no?, de todos los Estados miembros en temas digitales, ¿no? Y entonces se mide toda una serie de parámetros para comparar dónde está cada país. España, pues bueno, afortunadamente ha ido subiendo poco a poco en la escala. Creo que estamos en el puesto 11 ahora, cada vez va mejor. Y España, la verdad es que sale siempre como muy fuerte en infraestructuras, ¿vale? Todo lo que es redes de banda ancha y acceso, salimos de los mejores. Sale también muy en el top en el Open Data y la utilización, la digitalización del sector público. España suele estar bastante alta. ¿Dónde estamos flojos siempre? Pues lo decíamos antes, en las capacitaciones digitales, en la educación digital, ya sea a nivel de educación básica como a nivel de educación en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, computación, y es una pena porque hay mucho talento en España. Algo en el que también España debería mejorar es la digitalización de las empresas, sobre todo la PYME. Aquí andamos bastante flojos también, así es que, a ver, va a salir dentro de poco el próximo DESI. Bueno, a ver, no puedo desvelar nada todavía, a ver si seguimos avanzando para arriba. Yo solamente quería complementar lo que ha comentado Lorena. Una de las áreas de trabajo que tenemos en este Task Force es precisamente el análisis de la movilidad a través de una colaboración con el INE y con la Secretaría de Estado de Sociedad Digital e Inteligencia Artificial, donde desde marzo estamos analizando de manera agregada y anonimizada la movilidad a nivel de celda del INE, que es una celda que tiene que tener como mínimo 5.000 habitantes. Y hemos hecho todo tipo de análisis, pues de la campaña de quedarse en casa, entendiendo cuál ha sido el cumplimiento de esta campaña por parte de la población, la movilidad laboral, evolución por departamento de salud, que es la delimitación geográfica elegida en la Comunidad Valenciana, y efectivamente en España también, no solamente a nivel europeo, se está utilizando esta información por parte de diferentes comunidades autónomas. Vamos poco a poco cerrando, pero María Dolores Albiach, de Radio Nacional de España, pregunta: ¿cómo afecta la crisis actual de COVID los planes de digitalización y de estrategia de inteligencia artificial? ¿Tiene un impacto directo ya visible? Y en segundo lugar, pregunta, y eso creo que es más para Lorena, entendimos bien a la comisaria en sus declaraciones de la semana pasada sobre que Europa no busca empresas campeonas digitales al estilo norteamericano,
para evitar la tendencia al monopolio, pero antes sí parecía ser la estrategia. Al menos eso parecía cuando se empezó a ver cómo Europa podía buscar su propio camino al 5G y otros temas. La primera igual para Nuria y la segunda para Lorena. Bueno, yo es que me tengo que marchar, estaba mandando un mensaje, son ya las 7:30 y bueno, como estas dos preguntas entiendo que son más para Lorena también, porque yo de planes de digitalización no depende de mí, no está Pues te dentro de mi agradecemos competencia. ya tu Eh, tiempo, Nuria. eh, Muchísimas gracias. La Gracias a verdad, todos ha por sido un vuestra placer. invitación y por el interés. Y bueno, cualquier cosa, tenéis mi email y ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas Feliz gracias a semana. ti. Y propongo a los demás oyentes que cogemos esas dos últimas preguntas para Lorena antes de cerrar. Lorena, Vale, bueno, la verdad es impacto en la que estrategia. al principio de la presentación he intentado un poco explicar precisamente eso, ¿no? El impacto del COVID. Yo creo que para lo que ha servido es para darnos cuenta que vamos bien encaminados en las estrategias que estamos proponiendo, que los fallos que habíamos identificado están ahí. La fragmentación de datos, la falta de interoperabilidad, la falta de centros de ensayo y experimentación, todo eso el COVID nos ha desgraciadamente confirmado que es cierto y que va a ser necesario aplicar estas estrategias. Si fuese por mí, yo es que lo que empujaría es a que fuésemos incluso más deprisa en adoptarlas. Pero bueno, hay que respetar todos los requisitos del Better Regulation que decimos para sacar legislación, pero en teoría yo lo que veo es que no, lo que ha hecho es reforzar. Es cierto que también, y aquí hablo como Lorena Boix, sino como Comisión Europea, si a mí me dijesen ¿cambias algo? Pues yo sería poner más dinero. Creo que es algo que claramente, ya que están nuestros jefazos discutiendo estos temas, si fuese por mí, claramente se ve que no solo es necesario, sino que además la crisis va a afectar desgraciadamente los incentivos privados de inversión en estos temas. Luego, el tema, ¿queremos supercampeones o no? La comisión claramente no va a decantarse por un sistema de supercampeones y de no supercampeones. Creo que no es un tema de elegir. Creo que bueno, tanto la vicepresidenta como el comisario Breton buscan un objetivo común, que es que en estos temas se sea fuerte en Europa. Y esto, pues, hace falta empresas grandes y hace falta empresas pequeñas. El modelo este de que todo lo tengan que hacer los supercampeones, yo creo que en Europa ni funciona ni debe funcionar. Porque hemos visto los riesgos de los monopolios. Entonces, yo creo que es perfectamente compatible que haya grandes empresas que además hacen vivir a pequeñas empresas. Pero una de las apuestas de las dos estrategias es precisamente confederar a nivel europeo muchos esfuerzos que se están haciendo y que están fragmentados. Esto implica también, a lo mejor, que uniéndose muchas pequeñas o medianas empresas se consigan muchas cosas. Y muchos de los proyectos que queremos financiar en este programa del que hablaba de la Europa Digital, precisamente queremos que sea con consorcios de empresas a nivel transfronterizo, ¿no? Entonces, pues estoy dando una respuesta muy salomónica, obviamente. Los dos modelos son compatibles y probablemente necesarios. Yo tengo una pregunta que conozco un amigo, me lo permito hacerte, que está trabajando en un sistema de detectar cáncer de piel con una aplicación basado en inteligencia artificial. Ha pedido su permiso a las autoridades reguladoras europeos hace 6 años y hace 5 en Estados Unidos, y en Estados Unidos está mucho más cerca de conseguirlo que en Europa. Probablemente lo consigue un año antes y ha empezado un año más tarde en Estados Unidos. Allí también nos falta en Europa una cierta agilidad, ¿no? Para ver si metemos esas innovaciones en fast track, ¿no?
Bueno, no sé el caso concreto y qué sistema está fallando allí, o si somos más rápidos o menos, pero sí que es cierto que una de las lecciones de la crisis, y lo digo porque lo he vivido como funcionaria de la Comisión, hemos tenido que adoptar una cantidad de decisiones de forma muy, muy urgente. Incluso ejemplos, iba a decir ejemplos tontos, pero ningún ejemplo es tonto en el ámbito de la salud, pero como el tener que hemos comprado software de inteligencia artificial para, como decía antes, ayudar al diagnóstico, y lo hemos donado a hospitales. Solo lanzar ese proceso, que evidentemente era urgente, pues sí, todo llevaba una serie de trámites, pues quizás sí que aprendamos a sacar todo mucho más rápido. También es verdad que esos procedimientos son necesarios y gracias a ellos, pues todo lo que sale al mercado a nivel de salud es seguro, y todos los procedimientos financieros se respetan, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene que haber un equilibrio, pero sí que es cierto que el libro blanco de inteligencia artificial propone y tiene toda una sección que se llama gobernanza. Y es que todo este sistema que queremos proponer, regulatorio, va a tener que, obviamente, ser aplicado por instituciones públicas, por organismos públicos. Entonces, un aspecto importante de esa regulación es precisamente que estos organismos estén preparados y capacitados para verificar que se están haciendo las cosas bien de una forma rápida y segura. Con lo cual, sí que el ámbito de la gobernanza es uno de los aspectos que estamos mirando precisamente. Muy bien. Estoy un poco animado porque seguimos 120 de los 150 iniciales, aunque nos hemos ya extralimitado 20 minutos en el tiempo. Te hago una última pregunta y cerramos. Tanto UGT como Comisiones Obreras nos han insistido también en el tema laboral. ¿Esto del Big Data, inteligencia artificial, es más bien una oportunidad o una amenaza para el mundo laboral y los trabajadores? Bueno, yo creo que hasta hace mucho tiempo, pues por lo menos en mi dirección general, hemos sido siempre los que hemos dicho que todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Y yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología es neutra, es un instrumento de trabajo y todo depende de cómo se utilice. Lo mismo para el impacto. Obviamente, y aquí hay mucho debate sobre si la aplicación de la inteligencia artificial va a destruir, por supuesto que va a destruir muchos puestos o tipos de trabajo. Lo que no sabemos todavía es con qué velocidad se van a crear nuevos. En estos momentos, por ejemplo, hay una gran demanda completamente insatisfecha a nivel de la Unión Europea sobre puestos de trabajo relacionados precisamente con la inteligencia artificial. O sea, el gap que hay es impresionante. Entonces, algo que yo creo que el saber exactamente esto es ciencia infusa, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, y lo decía Nuria también, lo he dicho yo antes, es apostar por la educación. Es que lo que está claro es que los futuros trabajadores van a tener que estar al loro de las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial. Entonces, vemos que hay mucha demanda en temas de ciberseguridad, por ejemplo. La demanda insatisfecha es impresionante. Y eso yo lo vivo incluso a nivel de la Comisión Europea, cuando necesitamos expertos y no los encontramos. Con lo cual, por supuesto que hay riesgos, pero hay oportunidades, y para poder coger estas oportunidades es muy importante que en el sistema educativo nos espabilemos y nos lancemos y no estoy hablando solo de sacar másters en inteligencia artificial, es que a todos los niveles, es que a nivel de competencias de cualquier trabajador va a ser absolutamente necesario. Pues muchísimas gracias, Lorena, por tu tiempo, por todas las explicaciones muy claras, me parece, y recordar igual las consultas públicas que están hasta finales de mayo y mediados de junio sobre ambos documentos de la Comisión, los que quieren participar. Agradecer a todos los participantes por su interés, sus preguntas. No hemos podido llegar a todos, pero
3/4 partes más o menos, por lo menos, las hemos tocado y contestado tanto Nuria como Lorena. Muchísimas gracias. Y también había preguntas si esta jornada se va a poner online. Sí, lo vamos a hacer mañana en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, también en nuestra página de la Comisión de la Representación en España. Y seguimos así, confinados de momento todavía en Madrid, un poco menos en Bruselas ya, pero espero que esto, con la ayuda de la tecnología, pues aprendemos de los errores y de los hiccups que hemos tenido en esos meses. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Os puedo asegurar que me habría encantado poder estar ahí físicamente. Un poco de paciencia todavía. Yo sigo aquí sin poder ir a España y desde luego es de lo que más ganas tengo en estos momentos. Muchísimas gracias por vuestra atención y sobre todo por el interés, porque sigo viendo que llegan las preguntas. Siento bueno, que esto no haya dado para más. Y por supuesto, cualquier pregunta que se haya quedado ahí, yo estoy dispuesta más tarde por email, si es necesario, contestarla. Sí, eso también lo podemos canalizar desde la representación. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Herr Hofmeister, señor Fonseca y Martín para toda la ayuda y buenas tardes a todo el mundo. Gracias.